doctora María Zoraida Robles Barrera, a la doctora Diana Reyes Gómez, subsecretaria de Salud Pública. A la Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un gusto estar en esta. A la maestra Mirlén Salas Dorantes, subsecretaria de Educación Básica. A la maestra Mari Carmen Margarita Mandujano Cerrilla, subsecretaria de Administración y Finanzas. A la maestra Diana Reyes Gómez, subsecretaria de Salud Pública. A la maestra Xóchitl Beatriz García Curiel, subsecretaria de Evaluación y Planeación. Al profesor Martín Pérez Sierra, director general de Fortalecimiento Educativo. A la profesora María del Rosario Ramírez Hernández, directora general de Desarrollo Curricular. A la doctora Concepción Carmona Ramos, directora de Políticas y Estrategias de Salud Pública. Al maestro Eduardo Bustos Vázquez, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud Hidalgo. A la maestra María de Lourdes Martínez, directora de Relaciones Sectoriales de Salud Pública. A la doctora Nancy Adriana León Vite, directora general de Educación Básica. Al maestro Pablo Óscar Romero Islas, subdirector de Etapas de la Vida de la Subdirección de la Secretaría de Salud Pública. Y al doctor José Manuel López Flores, presidente de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia y presidente estatal del Consejo de Participación Escolar en la Educación. Cedo el uso de la voz para la bienvenida y el mensaje de nuestro secretario de Educación Pública, doctor Natividad Castrejón Valdés. Está cerrado su micrófono, secretario. Se encuentra cerrado su micrófono, señor secretario. Chuy, porfa, apertúraselo. ¿Ya estamos ahí? Bueno, sí. Okay, gracias. Bueno, saludo con afecto a todos los participantes en este curso que se inicia el día de hoy, a los directivos, a los docentes, a los médicos escolares y sobre todo a las alumnas y los alumnos que participan en este curso, donde nos van a hablar de la importancia de la vacunación, de los filtros sanitarios y de las medidas preventivas ante enfermedades infecciosas. Iniciamos este proyecto que en conjunto están trabajando y están proyectando la Secretaría de Salud de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública, en donde, bueno, buscamos continuar con las medidas de bioseguridad en el área escolar, en los espacios educativos, en los espacios laborales y, por supuesto, también en los espacios familiares. Como todos sabemos, el COVID-19 nos trastocó por completo nuestra forma de vivir. Enfrentamos un enorme desafío. Nos mostró la fragilidad que tenemos como seres humanos, pero también nos mostró las deficiencias que tenemos en nuestros sistemas de salud y en nuestros sistemas de prevención y en general en nuestra cultura del autocuidado y de la conservación de nuestra propia vida. Ciertamente esta epidemia, este virus, esta pandemia ha ido bajando su intensidad. Cada día, por fortuna, nos reportan menos casos de personas que adquieren el virus. Sin embargo, pues esto nos obliga a seguir preparándonos para los retos que nos presente en el mediano y en el largo plazo que nos presente la vida. Este curso, pues, tiene como intención enfrentar nuestra nueva realidad, trabajar mucho más en los cuidados de prevención, en los cuidados de la salud,
tomar las medidas pertinentes de la manera más rápida y eficaz posible, que garanticen la vida de cada niño, de cada adolescente, de cada joven que se encuentra presente en uno de los casi 8,000 planteles educativos de nuestro estado. Para eso todos tenemos que seguirnos preparando, debemos capacitarnos de manera urgente, debemos de aprender a enfrentar y identificar los síntomas desde que se presentan, de todo aquello que nos sea extraño y que pueda lastimar nuestra salud. De tal manera que podamos tener respuestas más pertinentes, insisto, a estos nuevos desafíos. Estamos regresando a lo que llamamos la posmodernidad, ¿no? La normalidad ahora del regreso a clases, pero habrá que hacerlo con muchos más cuidados. Saludo y agradezco a la maestra María Zoraida Robles Barrera, que es nuestra secretaria del Sistema de Salud de Hidalgo, y a la maestra Diana Reyes Gómez, subsecretaria, que acude hoy en su representación a este evento. Manifiesto nuestra gratitud a los ponentes, a los organizadores, entre ellos a la doctora Concepción Carmona, a la doctora María de Lourdes Martínez, al maestro Eduardo Bustos, al maestro Pablo Óscar Romero, y no quisiera omitir a ninguna de las personas que están haciendo posible la impartición de este curso. En la parte de la SEP, gracias a las compañeras subsecretarias que se encuentran presentes, al maestro Martín Pérez Sierra, que es el responsable de fortalecimiento educativo y que es quien coordina este evento de parte nuestra. Les saludo y les deseo mucho éxito en este curso y en todas las actividades que seguramente emprenderemos juntos en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública en los próximos meses. Tenemos enormes retos, pero sé que tenemos entre todos la capacidad y el talento para hacerles frente y lograr que nuestras escuelas, nuestra comunidad educativa y laboral tenga las mejores condiciones que garanticen una vida saludable. Muchísimas gracias, enhorabuena y buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario, por su mensaje. También saludamos respetuosamente a los directores de los niveles educativos de educación básica, media superior y superior, a la estructura educativa, directores generales, directores de área, subdirectores, madres, padres de familia y alumnado en general que nos acompañan el día de hoy de todas las regiones del estado de Hidalgo. Cedo el uso de la voz a la doctora Diana Reyes Gómez, subsecretaria de Salud Pública, en representación de la Secretaría de Salud. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor secretario, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida que nos permite a nosotros como servidores de salud el sentirnos arropados y trabajar nuevamente con ustedes en estas serie de actividades vinculatorias en donde el único objetivo, de acuerdo a la instrucción de nuestra señora secretaria María Zoraida Robles Barrera, es precisamente estrechar todos estos lazos de colaboración para poder transitar de la manera más tersa posible hacia esta nueva normalidad. Como ya bien lo señaló el señor secretario, los retos a los que nos enfrentamos por COVID-19 únicamente pudieron ser superados gracias a esta colaboración conjunta en donde la Secretaría de Educación Pública ha jugado un papel fundamental. Ustedes tienen bajo su ámbito de responsabilidad una enorme población que no únicamente es todo lo que corresponde al sector educativo, al sector académico en sí, sino a esta población tan especialmente vulnerable y que nos ha permitido que funjan como promotores de la salud, que es todo el alumnado. Sin duda alguna, este mensaje saludable que transmite todo el alumnado hacia su familia y hacia su núcleo social, pues nos ha permitido precisamente que estas medidas de autocuidado de la salud a los que acertadamente hacía mención el señor secretario, que puedan ser mucho más permeadas y mucho más inscritas en todo el componente psicológico de nuestra población,
que es tan importante para poder estar adecuándonos a todos los retos que implica este periodo casi pospandémico, podríamos decir, porque si bien es cierto, los niveles de la pandemia, todos los indicadores nos señalan que estamos en uno de los periodos más bajos, el reto y el riesgo de la contagiosidad del virus todavía existe. Y bueno, pues en epidemiología y en salud pública, desafortunadamente no hay nada escrito, tenemos que estar atentos, tenemos que estar con la guardia puesta, muy levantada, no bajarla, porque de otra manera nos enfrentamos al riesgo inminente de una posible reinfección, un posible repunte, y si no es a través del COVID-19, que afortunadamente en este momento está en uno de sus puntos más bajos, sí sigue representando un riesgo, otro tipo de enfermedades infecciosas, precisamente hacia lo que va enfocado este curso, como pueden ser otro tipo de infecciones como las gastrointestinales u otro tipo de infecciones respiratorias que hacia el interior de la comunidad educativa representan un reto muy particular, porque precisamente de acuerdo a este sistema de hábitos y de autocuidado de la salud que apenas está en formación en nuestra comunidad educativa, es de vital importancia el que nosotros a través de este tipo de cursos podamos reforzar primero en la comunidad educativa, dirigido también a padres de familia, como nos hemos enlazado con anterioridad, y a la comunidad educativa con la finalidad de que precisamente todos podamos fungir como promotores de la salud y evitar en la medida de lo posible que se presenten brotes hacia el interior de los núcleos educativos. Agradezco sin duda alguna el que nos permitan a nosotros, a nuestros compañeros, el poder colaborar con ustedes de manera estrecha, fortaleciendo estas alianzas. Es una sinergia básica y fundamental hacia la población, el hecho que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública estemos trabajando de manera conjunta para seguir construyendo esta vinculación que nos permita transitar, como ya lo señalamos, hacia una nueva normalidad. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Diana Reyes Gómez, subsecretaria de Salud Pública. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las redes sociales de YouTube, 1,500 conexiones hasta el momento. Y bueno, vamos a dar paso a la capacitación virtual, importancia de la vacunación, filtros sanitarios y medidas preventivas ante enfermedades infecciosas. Agradecemos la presencia de nuestro señor secretario. Por cuestiones de su agenda se tiene que retirar, pero como siempre refuerza nuestras acciones, señor secretario. Muchísimas gracias por su asistencia. Está cerrado su micrófono, secretario. Me lo cierran desde allá, ¿eh? Muchísimas gracias. Mucho éxito para todas y para todos. Gracias, secretario. Iniciamos con la participación del doctor Eduardo Bustos Vázquez, subdirector de epidemiología en el... Gracias, buenas tardes a todas y todos. Con el gusto de poderlos saludar a través de este medio. Y bueno, pues también agradecer a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo por pues esta oportunidad para poder hablarles a mis compañeros docentes y a todo el personal educativo acerca de estos temas que son muy importantes para nosotros, trabajar de forma coordinada, lo cual nos ayudará a evitar y disminuir estos riesgos a la salud que se están
o se pudieran presentar en los centros educativos. Como bien ya se mencionó por nuestro secretario y subsecretaria, actualmente pues estamos viviendo en una época muy importante en términos de salud y que sin lugar a dudas el entorno escolar forma parte de este acompañamiento de lo que sucede a nivel poblacional. Es decir, todo lo que vivamos fuera en la sociedad también se ve afectado y tiene un fenómeno, un efecto a nivel escolar. Y bueno, comentarles que a partir del día 2 de octubre oficialmente estamos iniciando la temporada de frío, con ello también la temporada de enfermedades respiratorias virales, con lo cual evidentemente como ya se ha señalado en este momento, ya lo vamos a ver más adelante, venimos en un descenso importante en el número de casos de COVID. Sin embargo, en este momento en el que va a bajar la temperatura, sabemos que de antemano se presentan ya incrementos, se presentarán incrementos de enfermedades respiratorias que estarán presentes en los niños. Esto es y en los adolescentes y en todo, en toda la población. Es muy importante entonces que ayudemos a evitar que estas enfermedades puedan entrar a estos centros educativos, que fragmenten los filtros, estas barreras, y que permeen en una brotes o en contagios que puedan afectar el desempeño y el entorno escolar. Para ello vamos a hablar el día de hoy sobre el panorama epidemiológico estatal de las enfermedades infecciosas, particularmente hablando de estas dos principales. Y bueno, un poco para ponernos en contexto de qué es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, pues como ya les decía, estamos transitando al inicio de la temporada de frío, con lo cual viene consigo el incremento de las enfermedades respiratorias, pero nosotros en epidemiología, a través del monitoreo de estas enfermedades en otras áreas geográficas en específico, nos ayuda a entender cuál podría ser el panorama que nosotros pudiéramos estar presentando en las siguientes semanas y sobre todo durante este cierre de año. Y bueno, como ustedes saben, por la posición geográfica de la Tierra, que está ligeramente inclinada y que de ello afecta el cómo el Sol y las estaciones se presentan en los diferentes hemisferios del planeta, pues en el hemisferio sur, ahorita en este momento ellos están terminando su temporada otoño-invierno y van a empezar justamente primavera-verano. Entonces, un panorama de lo que ellos ya vivieron durante su otoño-invierno más o menos nos ayuda a pronosticar lo que seguramente nosotros vamos a observar en el hemisferio norte en estas siguientes semanas y meses que iniciamos pues justamente la temporada otoño-invierno. ¿Qué se observa particularmente o se observó durante estas últimas semanas? Bueno, que hubo una cantidad importante de casos de influenza, particularmente influenza tipo A, y que seguramente esto es lo que estaremos observando. Vean cómo mientras ellos en el hemisferio sur tenían una curva muy prolongada, en el hemisferio norte prácticamente estábamos en descenso, es decir, pocos casos, y ahora se va a invertir este comportamiento. Esto es importante que nosotros podamos observar, y aquí lo tenemos situado particularmente en la región de las Américas, que es la región pues en la que se encuentra nuestro país y también nuestro estado. Mucho de lo que sucede en otros países de esta región afecta importantemente el comportamiento que las siguientes semanas podamos observar en los entornos escolares y en la población. Y bueno, como ya veíamos a nivel del sur, en el hemisferio sur, lo que se observó en estas últimas semanas es una circulación muy activa de influenza del serotipo H3N2 en varios de estos países, en El Salvador, en Guatemala, Brasil y el Cono Sur, tuvieron una detección de baja para H1N1 pandémico, pero una actividad alta de predominio de influenza H3N2. Es decir, la influenza pues puede ser una enfermedad marcadamente importante que puede estar presente en las siguientes semanas como se visualiza a través de estos análisis epidemiológicos,
y que por ello más adelante mis compañeros van a retomar el punto de la vacunación antiinfluenza porque estamos viendo en este momento una aceleración importante en la presencia de estos casos y como ya decíamos, lo más importante es romper las cadenas de transmisión, evitar que se fragmenten los filtros y se puedan ingresar los virus a los entornos escolares, causen brotes, contagios y pues muchas otras situaciones en salud que no quisiéramos observar. Este es lo que ha sucedido en las últimas semanas, como las enfermedades respiratorias en las últimas semanas, particularmente sobre el lado derecho, empiezan a tener un mayor incremento. Si bien es cierto, el COVID, que es una enfermedad respiratoria, viene a la baja en este momento. Por otro lado, influenza viene a la alza, ¿no? Es decir, hay una disputa, digamos de esa manera, entre los virus respiratorios, cuál es el virus que mayormente se va a presentar. Hay otros virus respiratorios, además de estos, tenemos el virus sincicial respiratorio, el rinovirus, etcétera, que, bueno, pues buscan su expresión y que les favorece el que en este momento se pudieran presentar temperaturas bajas y eso favorezca entonces la presencia de casos. Entonces, el panorama es que en estas siguientes semanas van a empezar a incrementarse quizá los casos de enfermedades respiratorias agudas y que puede ser influenza, puede ser COVID, puede ser algún otro virus respiratorio. Lo más importante es la prevención, evitar que nuestros escolares, nuestro personal de apoyo administrativo, docentes se enfermen y que ello pues derive en un efecto negativo en las clases. ¿Qué sucedió particularmente en nuestro país? Como ya les decía, al término de la temporada de invierno, que fue por ahí de abril, mayo, empieza a bajar la circulación de influenza y empieza nuevamente a incrementarse cuando inicia la temporada de otoño-invierno nuevamente, a partir de la semana 40. Y normalmente en este periodo que nosotros le llamamos interestacional, es decir, entre la estación o la temporada estacional del año pasado que terminó en marzo y la que va a iniciar ahorita en octubre, normalmente había una baja transmisión de casos de influenza. Pero lo que hemos identificado es que, bueno, el COVID ha venido a modificar el patrón de las enfermedades de forma muy importante e influenza no es la excepción. Aquí estamos observando cómo durante estas últimas semanas ha habido un incremento acelerado en la presencia de casos de influenza, aún sin estar todavía en la temporada de frío. Y bueno, este es un panorama, un pronóstico que nos habla que seguramente en las siguientes semanas vamos a tener una circulación importante de este virus. Aquí observamos la distribución de los casos de influenza que se han presentado en el país durante las últimas semanas. Vemos cómo se centra justo en la población joven, aquí importantemente educación media superior y superior, y bueno, también el resto de nuestros compañeros del personal docente y de apoyo administrativo, que, bueno, pues debido a sus actividades laborales y también económicas, se ven afectados mayormente y en una proporción menor vemos a adolescentes de educación básica y también a los niños en educación preescolar, secundaria y primaria, que también presentan contagios y también en los menores de 1 año, sobre todo para aquellos de los CAIS y otras instancias. Y que bueno, es importante saber que sí se infectan estos grupos y que tenemos entonces que reforzar estas medidas. Aquí traemos un desagregado donde vienen por entidad federativa, hay otras entidades donde hay un mayor incremento, pero en el estado de Hidalgo estamos viviendo pues un importante número de casos que no habíamos observado previamente. Y bueno, sepan ustedes que también se han presentado defunciones, al menos en este momento 2 defunciones para nuestra entidad. Eh, Importante recalcar, y ya lo comentarán mis compañeros más hacia adelante, la vacuna, al igual que la de COVID, nos ayuda mucho a evitar formas graves de la enfermedad. Sabemos que puede haber niños, adolescentes, adultos jóvenes con comorbilidades, con enfermedades de base, con obesidad, que sean factores de riesgo para que puedan tener una enfermedad complicada y que eso esté afectando su salud. Entonces,
Es importante que todos, bueno, todos los que están en los grupos de vacunación, se puedan vacunar y que esto ayude a generar inmunidad, una inmunidad grupal que pues hemos ido conociendo como de rebaño, que ya más adelante mis compañeros comentarán. Y bueno, en el estado de Hidalgo, vean ustedes cómo durante esta temporada de las últimas semanas habíamos presentado muy pocos casos, 3, 6, 4, y ahorita estamos observando para este año 131, junto con 2 de estas defunciones. Entonces, importantemente ha habido un incremento en el número de casos y tenemos nosotros que no ser omisos, y esto es un foco, una alarma que tenemos que seguir identificando que pudiera permear entre la población. Aquí traemos la circulación de los virus respiratorios de influenza, los serotipos, en nuestra entidad que está circulando el H3N2. Geográficamente, donde estamos observando la mayor circulación de los casos, vemos cómo es en la Huasteca para nuestros compañeros que están en estos centros educativos. Importantemente sabemos que es un área de alta movilidad, donde vienen personas de otras entidades federativas cercanas, Veracruz, San Luis Potosí, también en la región Otomí-Tepehua, sobre todo en la zona metropolitana de Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Apan, Tepiapulco, en Ciudad Sagún, que hemos visto casos importantes en la región Tula-Tepeji, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, en esta región. Entonces, bueno, es importante también identificar que está circulando el virus en estas regiones. Esto no quiere decir que en los demás municipios no, también. Sin embargo, en este momento, pues estamos observando esta presentación. Los casos que hasta el momento se han presentado en el estado en la temporada interestacional, una mediana de 34 años, se centra en grupos jóvenes, hablamos también de educación media, superior y superior, y vean cómo también niños en edad escolar, en primaria y secundaria, también han sido contagiados por influenza, y que bueno, pues seguramente esto pues es un foco también de alarma que tenemos que tener en cuenta. Y esta diapositiva quisiera que la grabaran en su mente. Estos son los casos de influenza por ocupación o por actividad económica. Vean ustedes cómo la mayor proporción de los casos ocurren en estudiantes. Eso quiere decir que gran parte de los que están en media superior y superior, más los que estábamos viendo de secundaria, primaria y preescolar, se suman, y en conjunto, como es una sola actividad económica, estudiantes, es el grupo que durante la temporada interestacional tuvo la mayor cantidad de casos de influenza. Entonces, esto es una situación pues muy compleja, que lo que justo buscamos es que, y sabemos que muchos de estos niños, adolescentes, pero también personal de apoyo educativo y docentes, se pueden infectar fuera del entorno escolar, en su casa, en algunas actividades que, bueno, pues no deberían del todo realizar. Pero bueno, importante que, bueno, si ya se contagiaron, se tome esta corresponsabilidad de no acudir a, a la escuela, de no enviar a los niños, si tiene el personal educativo o de apoyo administrativo también síntomas, no ir a trabajar con esta sintomatología, porque son un foco que podría generar brotes. El ciclo escolar anterior cerramos con 55 brotes de COVID en entornos escolares, más de 400 casos que quizá pudieron haberse evitado si se hubieran reforzado adecuadamente los filtros, no se hubiera permitido el ingreso de personas con síntomas respiratorios a los centros educativos y evitar cortar estas cadenas de transmisión. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente podemos identificar en estos filtros? Bueno, todas las enfermedades respiratorias se parecen. Influenza, pues, es característico tos, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de hueso, de articulaciones, fiebre, escalofríos. Entonces, pues, ustedes me dirán, ¿se parece mucho a COVID? Sí, comparte mucho del cuadro clínico de los signos y los síntomas, y por eso es muy importante que cualquiera que tenga alguna sintomatología respiratoria sea estudiado, sea referido a una unidad de salud para su estudio,
que se pueda determinar si es portador de algún virus respiratorio, puede ser COVID, influenza o alguno de los otros, y evitar entonces el que pueda contagiar a sus compañeros. ¿Cuáles son las comorbilidades que presentaron estos casos de influenza? Bueno, pues muchos de ellos obesidad. Desafortunadamente nuestro país vive una crisis de obesidad infantil y bueno, pues eso también lo vemos en nuestros escolares y es un factor de riesgo muy importante para que puedan complicar el desarrollo de su enfermedad. Y bueno, también nuestro personal educativo y de apoyo administrativo, diabetes, hipertensión, asma, enfermedad cardíaca, EPOC, entre otras. Entonces, sobre todo ellos que tienen factores de riesgo, tienen que ser objeto de vacunación, como ya lo mencionará mi compañero más adelante. Y bueno, aquí traemos estos casos de influenza por antecedente vacunal. ¿Cuántos de estos casos ya tenían una vacuna y cuántos no? Entonces vean cómo los no vacunados en amarillo, pues todavía tenemos grupos en los que desafortunadamente pues se contagiaron y no estaban vacunados. Aquí, bueno, vemos una brecha entre los de 5 a 19 con factores de riesgo, es decir, que tengan alguna comorbilidad de las que ya mencionamos. Bueno, no hay grupos vacunales. Y sobre todo vean este 54% de los de 20 a 59 que aquí entran eh, educación superior, personal docente y de apoyo administrativo que puedan tener factores de riesgo, alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad. Es importante que se vacunen porque va a evitar formas graves de la enfermedad. Eso no quiere decir que no se puedan contagiar, claro que sí, pero reduce el riesgo y bueno, pues sobre todo la prevención que estamos nosotros comentando. Y bueno, básicamente las defunciones, como ya les decía, ocurrieron 2 defunciones. Afortunadamente, pues son en grupos no escolares, pero bueno, entra dentro del grupo de apoyo administrativo y bueno, no fueron estudiantes ni docentes, pero fue un hombre y una mujer de Tlanchinol y de este municipio, creo que es hacia Tlapesco, perdón. Y bueno, pues no tenían antecedente vacunal y bueno, pues se confirmaron sus defunciones. Por otro lado, como ya les decía, otro de los grandes riesgos que presentamos en este momento es COVID. ¿Cuál es la situación de COVID en este momento? El panorama que se nos viene en las siguientes semanas. Estamos en un descenso en la curva. Vean cómo los casos han ido reduciéndose a nivel mundial y a nivel nacional también tenemos un descenso importante. Entonces, esto en resumen, COVID va a la baja, pero influenza va a la alta. Pero esto puede cambiar en cualquier momento y nosotros tenemos que estar debidamente preparados y debidamente informados de lo que tenemos que hacer y de los riesgos que se pueden presentar, no solamente en los estudiantes, sino también, como ya decíamos, en toda la comunidad educativa. Afortunadamente, después del regreso a clases durante el pasado mes de septiembre, bueno, a finales de agosto, principios de septiembre, ya veníamos en una tendencia hacia la baja de casos de COVID y esta tendencia se ha mantenido. Eso quiere decir que, bueno, no ha habido una mayor cantidad de casos. Sin embargo, como yo les repito, cerramos el ciclo escolar anterior con un incremento en el número de casos en estudiantes, con brotes que no habíamos observado durante mucho tiempo y que eso se pueden evitar si reforzamos los filtros. En este momento solamente tenemos 101 casos activos, es decir, aquellos casos que iniciaron signos y síntomas en los últimos 14 días previos y que potencialmente pueden contagiar a otros contactos, a sus familiares, compañeros de trabajo, amigos, y que pueden mantener activa la transmisión de la enfermedad, pues solamente son 101, es un punto muy bajo. El 61.4% de los casos se encuentran en Pachuca, en la ciudad, con 34, Ciudad Sagún 11, Tizayuca 9, Tulancingo 5 y Apan 3. Sin embargo, geográficamente vemos que el COVID todavía sigue presente en la región sur de la entidad, principalmente en esta área de Meztitlán, Pachuca, zona metropolitana, igual que Tulancingo, Tepeapulco, Ciudad Sagún, principalmente junto con Apan, Tula, Tepeji, y Huichapan, Tecozautla. Vean cómo, pues importantemente, la región sur es donde estamos observando una transmisión. Se parece
en algunas regiones en lo que estamos viendo también en influenza. Y bueno, la mayor transmisión de los casos se presentan en grupos jóvenes de 25 a 29, 30 a 34, económicamente activos, entran en los grupos de nuestro personal educativo, de docente y de apoyo administrativo, la mayor proporción de los casos en mujeres. Y esta gráfica también quisiera que se la llevaran mucho en su mente, como una fotografía. Estos son los casos de COVID por ocupación. Vean quién ocupa el segundo lugar de casos de COVID. Y aquí es donde a veces nos ponemos a pensar mucho que el por qué los empleados estén muy alto es porque normalmente para poder ir a trabajar o no trabajar te están solicitando una prueba de COVID y por eso todo el mundo va y se muestrea. Pero el segundo grupo es el de los estudiantes. Y ya veíamos que si el de influenza es el primero y el de COVID es el segundo, algo sucede en este grupo que tenemos que seguir trabajando en fortalecer las medidas de prevención, en insistir como ya les hemos repetido, en los filtros. Tenemos los 3 filtros, en el que se sigan las medidas durante la estancia en el centro educativo, que no vayan compañeros o estudiantes con síntomas respiratorios, que se vacunen los que estén. O sea, son muchas actividades, muchas acciones de prevención que tenemos que realizar y fortalecer para evitar que esto que ya estamos viendo ahora que sucede pueda incrementarse en las siguientes semanas y que, bueno, pues esto genera una situación no deseable. Afortunadamente, la mayoría de los casos que se han infectado por COVID son ambulatorios, es decir, que han tenido una sintomatología leve, muy poco, solamente el 3% hospitalario, pero vean por grupo de edad cómo en los grupos de 1 a 4 años, de 5 a 9, hay una proporción mayor de hospitalizados. Y eso es a lo que comentábamos, que tenemos niños que ya tienen enfermedades, que ya tienen comorbilidades, esos también entran en factor de riesgo y ahorita estamos en el periodo de vacunación de este grupo escolar, los mayores de 5 años, y entonces también tenemos que favorecer y fortalecer la vacunación en este grupo para que podamos proteger a estos niños, sobre todo los que tienen factores de riesgo, que tienen comorbilidades o enfermedades de base, para que en esta temporada de frío que viene más hacia adelante, más cruenta, no tengamos estas situaciones que observemos y al rato tengamos niños hospitalizados o defunciones en estos grupos de edad que serían lamentables. Afortunadamente, en este momento la hospitalización es baja, las defunciones también han ido disminuyendo, dado que los casos se han reducido. Y bueno, el factor de reproducción efectiva, que es un indicador epidemiológico que nosotros utilizamos para poder observar cómo está el comportamiento, el control de la pandemia de COVID, bueno, en este momento está por debajo de 1. ¿Qué quiere decir? Que cada caso en promedio está infectando a menos de una persona, a 0.93 en promedio. Eso quiere decir que la transmisión o el contagio es bajo en este momento, pero eso no quiere decir que ya podamos echar las campanas al vuelo. Vienen pues situaciones muy complicadas, ya decíamos, viene la temporada de frío que ya empezó, pero que en las siguientes semanas se va a ir observando un descenso en la temperatura. Vienen las actividades de Chantolo, después viene el Buen Fin y después pues otras actividades propias de la temporada decembrina. Es decir, son una serie de actividades sociales que, como ya decíamos, quizá no se contagian en el entorno escolar, pero se contagian afuera en estas actividades donde puede favorecerse la movilización, la aglomeración de personas. Y por eso tenemos que tener nuestros filtros bien establecidos, bien fortalecidos, para evitar que sean realmente una barrera que evite que casos con estas características puedan ingresar al entorno escolar, que sea un entorno seguro para evitar que, bueno, pues se vea expuesta la comunidad educativa. Y bueno, prácticamente eso sería todo lo relacionado al panorama epidemiológico. Espero que haya sido de gran utilidad esta información y bueno, muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Bustos Vázquez, subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud. Damos paso a la presentación del doctor Pablo Óscar Romero Islas, subdirector de Etapa de la Vida de la Subsecretaría de Salud Pública. Adelante, doctor.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A mí me corresponde platicar el día de hoy sobre precisamente la importancia que tiene la vacunación ante lo que son las enfermedades infecciosas, retomando un poquito lo que hablaba el doctor Eduardo Bustos referente pues al tema de influenza y de COVID, pero bueno, yo me voy a enfocar un poco más general, sobre todo en la cuestión del menor de 5 años. Y bueno, a manera de introducción, quisiera que revisáramos estos tres conceptos de lo que consideramos lo que es una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible y por supuesto una enfermedad prevenible por vacunación, que es el tema de interés en esta capacitación. Y bueno, empezando por mencionar que una enfermedad infecciosa, bueno, pues es aquella que clínicamente manifiesta signos y síntomas en hombres o de animales y esto que es resultado de una infección. Cuando hablamos de una enfermedad transmisible, nos referimos a que esta es causada precisamente por un agente infeccioso específico o por sus productos tóxicos, ¿no? Las toxinas, que se va a manifestar por la transmisión del mismo agente o sus productos y que esta va a ser de una persona o un animal infectada o de un reservorio a un huésped susceptible. Y bueno, finalmente, lo que es una enfermedad prevenible por vacunación son aquellas enfermedades que son altamente contagiosas para la cual existen una prevención mediante lo que es la vacunación. Y bueno, pues aquí es donde se hace la invitación a todas y todos ustedes para que, bueno, pues todos aquellos que nos falta alguna dosis de vacunación de acuerdo a nuestra edad, en este caso de acuerdo a la temporada invernal o por COVID, bueno, pues es el momento para poder acudir a nuestras unidades de salud y solicitar esta vacuna. Pero bueno, también recordando que a lo largo de la historia pues han existido diferentes pandemias, como pueden ver ustedes ahí en el siglo XIV hubo una pandemia de la peste negra, en el siglo XVII una pandemia de viruela, en 1918 fue la gripa española, si nos vamos a datos más actuales, en el 2019 tuvimos una pandemia de influenza por H1N1 y actualmente pues seguimos con esa pandemia por COVID-19. Y bueno, pues estas pandemias, estas enfermedades infecciosas, pues prácticamente representan 1/3 de las muertes que se presentan alrededor del mundo. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a estos avances de la ciencia, gracias a estos trabajos que se hacen de investigación y toda esta tecnología que tenemos hoy en día y que afortunadamente se comparte ya entre los países, pues tenemos la posibilidad de desarrollar vacunas que son tienen una finalidad de proteger a la humanidad contra estas enfermedades y prueba de ello, por ejemplo, fueron estas vacunas que se desarrollaron en un tiempo récord, digámoslo así, para precisamente atacar lo que es la pandemia contra COVID-19. Pero vean ustedes estos datos interesantes que a raíz también de la pandemia por COVID-19 han surgido algunas enfermedades que anteriormente ya eran controladas a través de la vacunación. Y en este caso hay un reporte del 4 de julio del 2022 en Australia, donde se presentaron 2 casos de difteria en 2 niños. Uno de ellos era un niño de 2 años, el cual pues no había sido vacunado anteriormente y que bueno, pues desarrolló esta enfermedad de difteria y posteriormente otro niño de 6 años que estuvo en contacto con un familiar muy cercano del primer caso, pues también al no estar vacunado también desarrolló este padecimiento y bueno, pues están en tratamiento, están hospitalizados y bueno, pues esto no pudiera haber sucedido si hubieran sido inmunizados en el primer año de vida, que es cuando se aplica este tipo de biológicos que protege contra difteria, tosferina y tétanos, por mencionar un ejemplo. Otro caso interesante es este que se presentó en Estados Unidos, donde un joven también que no había sido vacunado, pues presentó polio, ¿no? Después de casi 10 años de no haberse presentado estos casos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York se presentó este caso de polio, y bueno, pues aquí se sospecha que este joven estuvo en contacto con una persona que posiblemente fue vacunada con algún biológico que tenía virus vivos debilitados y que al estar en contacto con una persona sin el biológico, sin la vacuna, pues desarrolló la enfermedad. Y datos interesantes que les quiero mostrar de lo que sucede a nivel mundial, pues es que existe una disminución sustancial en el número de niños que han recibido al menos 3 dosis de lo que nosotros conocemos como la vacuna triple viral, que nos previene contra difteria, tosferina y tétanos. Y también otro dato interesante es que, bueno, pues es la primera vez en 28 años que el mundo podría sufrir una reducción de la cobertura por este biológico. Recordemos que a nivel internacional, a nivel mundial,
nuestras coberturas de vacunación por biológico tienen que ser arriba del 95% y en esquemas completos de vacunación en el menor de un año tiene que ser del 90%. Y bueno, también derivado de la pandemia, se han documentado que al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión fueron canceladas o están en riesgo de serlo a nivel mundial. Esto, por supuesto, como resultado de un aumento en los brotes que se presentaron en el 2022 y puede haber brotes posteriores a estas fechas. Lo que fue UNICEF, junto con la CDC de Estados Unidos, la OMS, hicieron una encuesta, también en colaboración con la Escuela de Salud Pública de Hopkins, donde nos dice como resultado de esta encuesta que 3/4 partes de los 82 países que respondieron a ella informan que a partir de mayo del 2020 se habían producido interrupciones relacionadas con COVID en sus programas de inmunización. Estas interrupciones seguramente se presentaron, uno, por este aislamiento, el cual todo el mundo se fue a causa de esta pandemia por COVID, pero también esta interrupción en la vacunación se debió a este temor que tenían los padres y madres y cuidadores de los menores de 5 años para llevar a sus hijos e hijas a vacunar a los centros de salud. Recordarles que estos espacios son espacios seguros en los cuales pueden recibir su vacunación sin estar en riesgo de adquirir, en este caso, la infección por COVID. Algo interesante también es que nos menciona que la probabilidad de que un niño nacido hoy en día esté completamente vacunado con todas las vacunas que debe de tener, al menos en en el menor de un año, pues va a ser inferior al 20%. Esto es grave. Imagínense que solamente 2 de cada 10 niños tengan su esquema completo, estos niños cuando cumplan 5 años. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos y es aquí donde pues les agradecemos como siempre todo este apoyo, toda esta sensibilidad que tienen para poder apoyarnos en la difusión de estas campañas y pues por supuesto fortalecer este programa universal de vacunación. Y también otro dato a nivel mundial nos menciona que casi 14 millones de niños no recibieron vacunas vitales como la del sarampión y la de triple viral que he comentado anteriormente. Es por ello que se hacen jornadas de intensificación para poder recuperar estos esquemas y que los niños y niñas pues estén protegidos, aunque ya haya pasado la edad en la que la Cartilla Nacional de Vacunación recomienda esta inmunización. Y vean ustedes cómo, pues, indiscutiblemente países con altos índices de pobreza son los que más afectados se ven. En este caso me refiero a África, donde vive la mayoría de estos niños, pero también existen países que están en vías de desarrollo con ingresos medios, donde por supuesto está en México, donde también tenemos este problema de estos niños que no han sido debidamente vacunados. Aquí en esta imagen, en esta gráfica, podemos mostrarles o pueden ustedes visualizar cuál es la cobertura mundial de vacunación. Esto, por supuesto, es a corte del 2019. Y bueno, pues aquí es de resaltar, por ejemplo, cómo Europa es un continente que maneja coberturas por arriba del 90%. En el caso de nosotros como continente americano, si se dan cuenta, prácticamente la mayoría de las vacunas, nuestra cobertura se encuentra entre el 80 y el 90%. Podríamos pensar que es una cifra buena, es una cifra aceptable, sin embargo, nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos para estar en coberturas arriba del 90%. Esta otra diapositiva donde podemos ver también las coberturas de vacunación, pero del año 2019, aquí pueden ver de manera global cuál es el porcentaje de cobertura de vacunación por biológico a nivel mundial. Vean ustedes cómo BCG, que es una vacuna que se aplica al nacimiento, tiene un porcentaje de cobertura del 88%, casi 9 niños tienen su vacuna contra tuberculosis, pero vemos otras como rotavirus, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, donde pues el porcentaje de vacunación es del 39%, solamente 4 de cada 10 niños tienen esta vacuna, y bueno, hay algunas otras vacunas como la de fiebre amarilla, que no se aplica en todo el mundo, que bueno, tiene coberturas del 46% por mencionar solamente algunas de ellas. Aquí también pueden ustedes ver cómo ha sido estas coberturas globales por biológico, y también nuevamente resaltamos
que Europa, prácticamente en la mayoría de sus biológicos, su cobertura está en el 90% o un poco arriba del 90%. Para el caso de nosotros como continente americano, rotavirus, por ejemplo, está en una cobertura del 70%. Vemos otra vacuna como la de sarampión, que está prácticamente en el 80%. La triple viral también se encuentra en una cobertura del 80%. Y bueno, la de la polio está en un 85, casi 90% de cobertura. Y entonces volvemos al dato interesante. ¿Cuántos niños son los que no han recibido su vacuna en el 2020? Pues nada más ni nada menos que 23 millones de ellos no recibieron su vacuna, y esto representa que son 3.7 millones más niños que en el 2019, y esta es una cifra pues récord desde el 2009 en cuanto a niños que no recibieron su vacuna. Y esto nos habla de que la cobertura global que teníamos en el 2019 era del 86%, pues esta disminuyó prácticamente 3 puntos porcentuales, y para el 2020 está en el 83%. Y también menciona que en el 2020 el número de niños completamente no vacunados aumentó a 3.4 millones de niños. Esto significa un potencial riesgo de presentar brotes en años posteriores de enfermedades que ya se tenían controladas, que ya se tenían sin circulación en los países. Por supuesto, también en México podía suceder esta misma situación. Otro dato interesante es que 1.6 millones de niñas no estaban completamente protegidas contra el virus del papiloma humano en lo que fue en el 2020, esto por supuesto comparándolos con años previos. Aquí también podemos ver otra imagen de lo que es la cobertura del esquema básico de vacunación, esto refiriéndonos ya a algo más local, ya esto se refiere a datos de México, donde aquí pueden ver algunos estados, no está en el caso Hidalgo, pero bueno, vean ustedes cómo en el 2015 las coberturas pues no estaban tan mal, estábamos arriba del 90%, en algunos estados como la media nacional era del 95%, Baja California estaba en el 90%, pero bueno, vean ustedes aquí cómo va fluctuando estas coberturas, y aquí nuevamente hacemos la invitación para que acudan estos niños y niñas, por supuesto acompañados de sus tutores y padres y madres, para que los vacunen. En el caso de Hidalgo, en el 2019, por ejemplo, en el menor de 1 año, teníamos una cobertura de vacunación del 81.7%. Para el 2020, que fue cuando entramos en la pandemia, esta cobertura pues bajó considerablemente hasta un 72.9%, y para el 2021 nuestra cobertura pudimos recuperarla sin que pudiéramos llegar al 80%, nos quedamos en un 79.3% de vacunación en el menor de 1 año. Y bueno, ¿cuáles son precisamente estos riesgos ante estas bajas coberturas de vacunación? Bueno, pues por supuesto que va a favorecer la circulación de virus y agentes que anteriormente ya estaban controlados, como el sarampión y la rubiola, por ejemplo. Reduce la inmunidad potencial contra enfermedades infecciosas, reduce la probabilidad de erradicar determinadas enfermedades infecciosas, y bueno, también nos aumenta potencialmente el riesgo de presentar pandemias de diferentes enfermedades que se previenen precisamente a través de la vacunación. Esto también nos incrementa el riesgo de tener defunciones que son evitables en nuestras niñas, niños y adolescentes, y nos puede aumentar la tasa de mortalidad infantil y la del menor de 5 años, y lo que mencionaba yo hace un momento, la presencia de brotes de enfermedades. Y bueno, una de mis últimas diapositivas, traigo a ustedes esta frase del doctor Tedros, que es nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, la cual nos menciona que las vacunas son uno de los instrumentos más poderosos de la historia en la salud pública, pero la pandemia ha puesto en peligro estos logros, y por el sufrimiento y la muerte evitable que se produce cuando los niños no reciben las vacunas sistemáticas podría ser mucho mayor que las que ha causado propiamente la pandemia por COVID-19. Las vacunas se pueden administrar con seguridad incluso durante la pandemia, y estamos pidiendo a los países que aseguren la continuidad de estos programas esenciales para salvar la vida. No es lo que les mencionaba yo hace un momento, la vacunación es completamente segura, la vacunación en los espacios donde se aplican no existe ningún riesgo de poder adquirir la infección por COVID. Y bueno, ya para terminar mi participación, dejo de compartir pantalla, y sí me gustaría mencionar que en primer lugar agradecer a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a todos los maestros, maestras que se encuentran conectadas y conectados el día de hoy, por esta sensibilización que tienen y esta difusión, la cual para nosotros es sumamente importante para hacer llegar a las niñas y niños estos mensajes en temas de salud, en temas de
campañas que se hacen para la protección de ellos y ellas. Y bueno, pues el día de hoy me voy a permitir hacerles una invitación a todos los maestros y maestras, pero no solamente a ellos, sino que también a sus familiares, para que este 13 y 14 de octubre puedan acudir a las sedes que se tienen ya establecidas en 62 municipios del estado de Hidalgo, para que puedan recibir una vacuna de refuerzo. En este caso estamos nosotros aplicando la vacuna CanSino, y esta vacuna está precisamente enfocada a aquella población que sea mayor de 18 años y que su esquema haya sido incompleto o que hayan pasado al menos 4 meses previos desde su última vacunación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos vacunamos en abril con algún otro biológico, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, el biológico que sea, si ya pasaron más de 4 meses, es el momento para que volvamos a aplicarnos un refuerzo contra vacuna del COVID. En este caso, la vacuna que se está aplicando es CanSino. Decirles que es una vacuna que ha demostrado ser altamente efectiva, incluso superior a otros biológicos que la población aparentemente tiene más confianza, pero CanSino es un excelente biológico. También decirles que esta vacuna ya ha sido aprobada por la CDC de Estados Unidos, por lo cual esta vacuna también ya es aceptada en Estados Unidos como una vacuna que protege a la población contra la infección contra el SARS-CoV-2. Y bueno, pues invitarlos a que acudan. Vacuna se tiene suficiente, se tiene la disponibilidad de ellas. Por ahí veo un mensaje donde dicen que en algunas sedes ya se terminó. No se preocupen, van a llegar más vacunas para que precisamente mañana, 13, 14, incluso sábados y domingos, 15 y 16, también se van a estar aplicando estas vacunas, por lo que nuevamente reitero la invitación para que nos pongamos un refuerzo de la vacuna contra COVID, si ya pasaron 4 meses desde la última aplicación que tuve, o si tuve un esquema incompleto. También pudieran estarse preguntando si hay alguna contraindicación, si es que ya me apliqué la vacuna de influenza, que ahorita estamos arrancando también con ella. No pasa nada. Si ya me apliqué la vacuna contra influenza el día de hoy, yo mañana sin ningún problema puedo recibir la vacuna contra COVID, no me va a pasar nada, la protección se da para ambos padecimientos. Incluso la vacuna se puede poner de manera simultánea y la efectividad es la misma. Es cuanto en mi comentario y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Óscar Romero Islas, subdirector de Etapa de la Vida de la Subsecretaría de Salud Pública, por compartir este tema. Y cedemos el uso de la voz a la doctora María de Lourdes Martínez Estrada, directora de Relaciones Sectoriales en Salud Pública. Gracias, muy buenas tardes. Pues para cerrar con nuestra capacitación, a mí me toca recordar un poquito y platicar con ustedes acerca de estas medidas preventivas. Y vamos a hablar de estas medidas preventivas ante enfermedades infecciosas virales. Ya comentábamos los conceptos de estas enfermedades infecciosas, y hoy no solamente es COVID-19, es influenza, es viruela símica y pues un sinfín de enfermedades virales que pueden estar amenazando la salud de la comunidad educativa. Comentarles que bueno, pues el objetivo de esta charla es fortalecer estas medidas preventivas ante la presencia de enfermedades infecciosas virales y proteger así la salud de la comunidad educativa y de la población en general. Que a partir de esta pandemia, en estos 2 últimos años, hemos estado compartiendo con ustedes diversos materiales y acciones que han demostrado ser eficaces para prevenir estas enfermedades. Algunas otras que bueno, pues en su momento se estaba revisando qué tan efectivas eran, que en el caso de COVID pues desconocíamos algunas situaciones, pero que hoy día tenemos un gran conocimiento ya sobre las mismas, y que hay medidas de bioseguridad básicas que de fortalecerlas y llevarlas a cabo de manera adecuada, pues podemos disminuir el riesgo de infectarnos, de contagiarnos de estas enfermedades. Hoy es muy importante, sí, no bajar la guardia ante COVID-19, pero también estar alerta contra la influenza
Y bueno, no olvidar, no dejar de lado la viruela símica, que es una enfermedad viral que también puede estar amenazando con presentarse en nuestra comunidad educativa. Y una de las medidas que ha resultado ser realmente eficaz y que puede prevenir o identificar de manera oportuna a una persona que tiene sintomatología son los filtros sanitarios. Estos filtros sanitarios que debemos estar realizando y conocer desde el filtro familiar, el filtro escolar, el filtro laboral e incluso, bueno, pues aquellos filtros que se realizan al ingreso a alguna plaza, algún centro comercial. Esta estrategia es una estrategia preventiva cuya finalidad es la comprobación rápida de la condición de salud de las personas para identificar esta sintomatología de riesgo. ¿Y por qué desde casa? Porque en casa, bueno, pues tengo esa oportunidad de verificar si alguno de los miembros de mi familia tiene algún síntoma de estas infecciones virales, como pueden ser fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, incluso algún signo de alarma grave como el dolor en el pecho, el dolor al respirar, la dificultad respiratoria, y en el caso de viruela símica, pues alguna lesión. Recordemos que estas enfermedades inician con estos datos o con estos síntomas generales y varios pueden presentar fiebre, tos. No podemos hacer de una primera intención identificar cuál es la causa de la enfermedad, pero si yo identifico este síntoma, inmediatamente, bueno, pues primero evitaré salir a algún lugar, a la escuela, al trabajo, a alguna reunión, quedándome en casa y sobre todo tengo esa obligación de solicitar atención médica para identificar de manera oportuna un caso, pero sobre todo evitar también el que se pueda convertir en un brote familiar, que es la presencia de 2 o más casos, o bien un brote en la escuela, un brote laboral o incluso un brote comunitario. De igual manera, el filtro escolar, pues su finalidad es identificar esta sintomatología para evitar casos y brotes ante la comunidad educativa. Es importante al ingreso a la institución aplicar un cuestionario breve para la identificación de estos signos y síntomas, tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo, si es posible, lavarse las manos o aplicar alcohol gel al 70% y, bueno, pues continuar con este uso correcto de la mascarilla y utilizarla durante toda la jornada escolar. En el ámbito familiar y en el ámbito escolar también estas medidas básicas, estas medidas de prevención han demostrado ser eficaces. El lavado frecuente de manos de manera correcta, con agua, con jabón, el uso de alcohol gel varias veces al día, sobre todo en aquellas ocasiones en las que me ha sido necesario manipular algún dinero, por ejemplo, o algún producto, y que no tengo la posibilidad de lavarme las manos, puedo desinfectarlas con el uso de alcohol gel. La etiqueta respiratoria, el cubrir con el ángulo interno del brazo, nariz y boca al toser o estornudar. Evitar también compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, mantener esta sana distancia que ha demostrado ser una medida eficaz. Evitar también este contacto con personas enfermas que presenten sintomatología o que inicien con este malestar general. Si se realiza un aislamiento de esta persona de manera oportuna, podemos evitar el que se presenten casos o un número mayor de casos en casa o dentro de las escuelas. ¿Cuáles son otras medidas preventivas? Bueno, pues el utilizar la mascarilla. Es recomendable seguirla utilizando en espacios cerrados, pero sobre todo en espacios en donde no podamos mantener esta sana distancia. También en aquellas personas vulnerables, quienes no tengan un esquema de vacunación completo
o este esquema esté incompleto o ya hayan pasado más de 4 meses desde su última aplicación. También en donde no podamos mantener espacios ventilados y la sana distancia. Limpiar y desinfectar superficies, barandales, manijas, puertas, bancas, objetos de uso común. Y una medida, una recomendación muy importante es, en caso de presentar algún síntoma, no automedicarse, no medicar a los menores, no iniciar tratamientos de venta libre, porque esto puede condicionar el que pueda llevarse a cabo alguna complicación de estas enfermedades y pues que perjudique la evolución del paciente. Es importante también acudir al servicio de salud que nos corresponde con el fin de ser revisados, ser valorados por un médico, por un especialista que nos permita identificar, hacer este énfasis en determinar cuál es la causa de nuestros malestares y darnos el tratamiento y las recomendaciones oportunas para la atención. Evitar también saludar de mano o beso. Se han puesto en marcha muchas otras formas de saludo para poder continuar con esta relación social, pero sí evitar al máximo este contacto, lo que nos va a permitir mantener nuevamente, mantener controlada esta pandemia y número de casos lo más bajo posible. Importante también permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos si es que tengo síntomas respiratorios. El autoaislamiento, el que yo reconozca que tengo estos síntomas y que me permita descansar, quedarme en casa y evitarle el riesgo a otras personas es muy importante. También una alimentación saludable, rica en vitaminas, minerales, alimentos que contengan vitaminas A, C, D. En este momento, bueno, pues es factible el poder consumir cítricos, naranja, mandarina, guayaba, frutas de la temporada que nos van a ayudar también a reforzar todas nuestro sistema inmunológico. Evitar también cambios bruscos de temperatura. Es muy importante evitar que sobre todo los escolares, los niños, respiren este frío que por las mañanas o por las noches, y sobre todo, bueno, pues en el estado de Hidalgo tenemos este clima que puede ser muy riesgoso en algunos lugares. Entonces el cubrir no solamente otras partes del cuerpo, sino también la nariz y la boca de los menores, sobre todo con el fin de evitar estos cambios bruscos de temperatura. Y bueno, un tema que ya platicó ampliamente el doctor Oscar, que es el acudir a vacunarse contra COVID e influenza, dependiendo del grupo blanco al que corresponda, dependiendo de mi edad, dependiendo de estos factores de riesgo, de la comorbilidad, y recordar que la pandemia aún no termina, que hoy los casos sí están a la baja, sí hemos visto una disminución en ellos. Sin embargo, no podemos cantar victoria y no podemos bajar la guardia. Comentarles también de esta jornada intensiva de vacunación. Este material está siendo distribuido en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud, que pueden entrar a este enlace de la página de bienestar del gobierno de Hidalgo para poder ubicar el día, el lugar y la hora en la que estas jornadas se van a llevar a cabo, y que esta vacunación está dirigida a toda la población de 18 años y más, quienes nunca se han aplicado una vacuna o quienes tienen un esquema incompleto, o bien aquellos que tenemos ya más de 4 meses de que nuestro esquema fue completado. Al asistir a vacunarse es importante seguir manteniendo estas medidas de bioseguridad, utilizar la mascarilla, respetar la sana distancia, y si soy objeto también de vacunación contra influenza, puedo realizarlo de manera simultánea.
Importante comentarles que el personal de salud está realizando un esfuerzo muy importante por aperturar estas sedes para tener disponible la vacuna. En este caso el biológico es CanSino, pero la mejor vacuna es la que tenemos disponible en el momento en que acudimos al centro, a la sede de vacunación. Invitarlos a que esta información pues puedan ustedes hacerla extensiva a través de sus contactos, de sus redes sociales, si así nos lo permiten, para poder llegar a la población y que el estado de Hidalgo en su totalidad pues esté vacunado de manera correcta y de manera completa, para que de esta manera pues también podamos coadyuvar a evitar la presencia de casos. Por mi parte es todo y agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctora María de Lourdes Martínez Estrada, directora de Relaciones Sectoriales en Salud Pública. Cedo el uso de la voz al maestro Martín Pérez Sierra, director general de Fortalecimiento Educativo. Pues me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de la participación. Le agradecemos de manera muy especial a la Secretaría de Salud por la información tan valiosa que en esta tarde nos ha brindado. Y de antemano le agradecemos a todo el personal de la Secretaría de Educación Pública por su participación. Pues les pedimos que esta información que el día de hoy se ha vertido, pues que se pueda ahora sí llevar a todas las partes, a todos los municipios, a todas las escuelas. Le agradecemos muchísimo a la maestra Mirlen, subsecretaria de Educación Básica, por acompañarnos en toda la exposición que el día de hoy se hizo. De igual manera a todo el personal, gracias por todo. Les agradecemos mucho. Fue un éxito la reunión. Se conectaron un poco más de 2,300 en la liga de YouTube y 300 en la liga del Zoom. Gracias por todo, estamos a las órdenes. Buenas tardes.